En mayo de 1990, el pastor Alejandro Tello, misionero en Brasil, escribió un artículo para la revista Fuego de Pentecostés. No lo hizo desde una oficina, ni desde la teoría. Lo escribió desde la vivencia, desde la misión. Allí describió las características de quien ha sido verdaderamente enviado: el que espera, el que ora, el que sirve, el que cree. Hoy, a la luz de este escrito y de las experiencias de los pioneros que cruzaron la frontera, recordamos cómo la Iglesia Evangélica Pentecostal abrió surcos en Brasil. Esta es la historia de una obra que comenzó con pocos, pero sostenida por la fe, el sacrificio y una certeza: que Dios les había enviado. Lo que yo recuerdo, que en el año 87 él vino a las conferencias en Ñuñoa. Cuando la historia cuenta que vino, claro, seguro empezaban en esos tiempos domingo en la noche, el lunes en la noche, el martes lo está llamando mi super Silva, al hermano Tello. Y ahí el superintendente Silva lo habló y le dijo que lo necesitaba para mandarlo para afuera. Entonces, él no tuvo escapatoria, se puso a llorar nomás, dice. Que él tenía el llamado y que él se resistió al llamado. Y por eso él tuvo un accidente a caballo, se cayó y se fracturó el cráneo. Y la cabeza de él queda entre medio de dos piedras, y ahí era una sequía que le llamaban, y ahí había agua, y a él ya empezó a salirle sangre por los oídos, por la boca. Estuvo al borde de la muerte, pero ahí en eso él como que hizo un compromiso con el Señor y el Señor lo sanó, lo levantó y lo sacó de ahí. Entonces cuando el Señor lo nombró y le dijo a Brasil, él al tiro dijo amén, él no en ningún momento cuestionó nada. Yo escuché de mi suegra decir que ella no creyó que era de Dios, porque en esos tiempos ella tenían 2 tienditas en Salamanca, aparte de todas las que tenía mi suegra. Dijo, esto lo han hecho los hombres porque saben que tenemos cómo hacerlo. Esto no es de Dios. Y dice, pero menos mal que le dijo a Diosito, Señor, si esto es tuyo y no es de los hombres, haz que se salga de mí el negocio, que se salga de mí. Le dijo, y el Señor lo sacó, no le tuve precio a nada, nunca más, y obedecimos. Bueno, en ese momento lo primero que uno piensa, oh, se van tan lejos, porque en esos años no era como ahora, pues uno dice voy a Brasil de vacación, pero en ese tiempo hablar de Brasil era como algo grande. Ahí como que me rebelé. Mandaron a mi papá, a mi mamá lejos. Y yo nunca más los voy a ver. Yo pensé eso. Y ahí en ese momento yo me puse, oré y después me dio rabia y me fui. Me fui de la iglesia. En la historia, cuando él va al primer viaje, va solo al Brasil. Fue allá, hizo todos los trámites, como le digo, entre febrero y octubre de ese año, él fue, volvió, hizo los trámites, y ya en octubre de ese año nos fuimos los 3. Entonces se fueron de nuevo para el Brasil y llevaron cama, llevaron frazada, los colchones, todo eso. Él siempre fue un hombre como bien, ¿cómo se dice? Que veía más allá, siempre previsor. Entonces cuando nos fuimos, esas cajas plataneras, él las llevó con poroto, con lenteja, todo lo que él pudo llevar que era no perecible lo cargó en caja. Se lo llevamos la casa en caja porque íbamos a llegar a un lugar donde no había nada. Íbamos así nomás, en el nombre de Dios y a enfrentarse a lo que fuera. Entonces llegaron ahí a Edu Chávez, donde él había dejado a un chileno que se llamaba José, que era casado con una brasilera, y ahí él le pasó un cuarto. En la noche era dormitorio, en el día dice que paraban los colchones así, y era cocina y comedor. Y empezamos a vivir ahí, pero todos los días mi abuelito decía, ya, tenemos que hacer la oración en la mañana y pedirle al Señor que nos abra la puerta, porque no podemos quedarnos acá. Dice que llega él
andaba solo. Y volvió y mi suegra estaba llorando, pero amargamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna noticia? ¿No? ¿Hasta cuándo estaremos en esta condición? En este cuarto aquí, acostumbrados a vivir, ¿no es cierto?, diferente. Ya le dijo él, vamos a ayunar. Él siempre, esa era su receta, la oración y el ayuno. Nos vamos a levantar en oración y ayuno y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable, que Él nos diga, porque ya había pasado mucho tiempo, si era imposible, realmente era imposible conseguir una vivienda, un lugar. Ya, pues. La cosa es que eso fue el día viernes, el sábado nos levantamos en ayuno, hicimos la oración en la mañana, de 7 a 8 era la oración, pues nos levantaba la oración de 7 a 8. Y ese día cuando fuimos a entregar el ayuno, él dijo, vamos a pedir una palabra al Señor, dijo, y lo que el Señor nos diga. Ya, cuando abre la palabra, el Señor le dio en Jeremías 32:15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué más claro? O sea, uy, cuando leyó la palabra, ¿sabe? Que fue una cuestión así como, uy, Señor, ¿sabe? O sea, una respuesta certera, inmediata, ni siquiera fue mañana, no, al tiro. ¿Qué hace el Señor? Como Él tiene dólares y no puede comprar porque es turista, entonces todo le ponían obstáculos. Dios hace que de la noche y de la mañana, allá dice, despencó, cayó, la moneda de Brasil se fue a cero y mi suegro tenía dólares. Y en una semana compró 2 lugares. Y yo después cuando hablaban en la radio y decían, tenemos que buscar, entender qué le ocurrió a Brasil en aquel momento, qué pasó en el Senado, diputada, qué pasó. ¿Por qué Brasil se fue? Y yo de acá respondía, yo sé, pues, yo sé. Ya sucedió todo esto y el Señor abrió esas puertas, nosotros nos fuimos a vivir a Itacuá. Entonces, ¿qué hacíamos? Esto funcionaba así, como éramos 3, uno era en la puerta, el otro era congregación y el otro predicaba. A la otra vuelta, el otro predica, y así. Imagínense, para mí fue una experiencia, pero súper grande, porque yo con 17 años, o sea, yo había participado en la señorita y todo, pero yo nunca había presidido una reunión. Entonces, la primera vez que me dieron a presidir algo, que fue una oración de la mañana, yo fue puro llanto, porque no había que hablar. No sé, ¿sabe esa cosa esa de estar delante? Porque éramos 3, pero yo estaba presidiendo. Si alguien a mí me pregunta, yo volvería atrás y repetiría todo, porque fue algo muy hermoso. Esa casa en Itacuá hubo que hacer un templo y hubo que cerrarla, porque tenía como le llaman, paso de servidumbre, una cosa así, la gente la tenía para cruzar de una calle a la otra. Bueno, había que hacerlo y con lo que había, siempre. Entonces, mi abuelito siempre ya. Y él siempre fue un hombre así como muy ordenado. Entonces, él tengo tanta plata, así. Pues como le digo, vivía de lo que él llevó y después durante los años de lo que producía la tierra, de las siembras, de las tierras que tenía acá, y de eso subsistíamos, esa es la verdad. Trabajamos ahí. Trabajamos, digo, porque entre los dos y cerramos atrás el muro a mano pelada, porque no había con qué, había que revolver mezcla. Entonces, mientras él revolvía mezcla, yo entraba a los blocos, los sacos de cemento, ¿saben? Una cosa, porque había que con lo que había. Y mi abuelita adentro haciendo los quehaceres o haciendo pancito, en fin. Y empieza mi papá a levantar y empieza a edificar como aquí en Chile. Entonces, hacer unos buenos fundamentos, unos buenos heridos. Y el vecino, el señor Joan, le decía, pero señor Alexandre, le decía, ¿qué va a hacer aquí un predio? Le decía, porque tanta profundeza. Si allá se hace un chipo así, una seca, podríamos decir, y ahí se colocaban los fierros y todo eso. En ese tiempo que se estaba construyendo, llegó una hermana de aquí de Chile, de Iquique, hermana Celinda, y ella tenía un hijo en Mauá. Y él vino con su mamá a Itacuá, conoció al Papa Alejandro y todo, y en la conversa dijimos que faltaban las bancas, la típica conversa, pues no, ¿cómo está hoy? Sí. ¿Y quién le fue? No, las bancas. Ya dijo, yo voy a hacer, y hizo las estructuras. Él regaló las estructuras metálicas para las bancas. No había plata para comprar bancas,
pero el Señor proveyó a través de ese hermano las bancas. En cuanto él se levantaba a ese templo, él hacía los cultos. Y mi sobrina se preocupaba de cuidar de los niños. Ella empezó a llamar a los niños y ahí los niños fueron los primeros. Entonces con la mamá Judy, que es la abuelita, nosotros decíamos mamá Judy y papá Alejandro, pues así los tratábamos. Ya me dijo, hagamos las clases de niños, ¿cómo lo hacíamos? Hagamos una invitación. Entonces, ¿qué hacíamos? Subíamos por una calle entregando al que encontrábamos de los niños y bajábamos por la otra calle y a las clases de niños. El enganche con ellos fue que cuando la primera vez hicimos la clase, después que terminó, les dimos quequito con jugo. Ah, y eso fue, pero para ellos, el juguito con el queque. Entonces, tía, para la otra va a ver, sí, vengan nomás. Así que los sábados iban más que todo por el queque y el jugo. Pero se hacía la clase de niños y con las cosas que uno tenía nomás, pues, no sé, las cosas, el Señor da la gracia para inventar un concurso, para hacer una invitación, para el Día de la Madre hacer un regalito, ¿sabes? Esas cosas que cuando uno dice, hoy no tengo ninguna gracia, a veces uno dice, no tengo habilidades, pero el Señor le da en ese minuto y de la nada usted inventa alguna cosa. Entonces yo vi en esa parte cómo el Señor fue siempre guiando en todo. Entonces los niños llegaban por montones y ahí empezaban las familias a venir a ver qué es lo que eran estos chilenos. Porque decían, a ver, ¿cómo los chilenos estos aquí? Empezaron a la novedad y ahí empezaron a llegar hermanas. Y así el Señor hizo que cuando ya se terminó el templo que se edificó, el primer culto fue lleno. En mi historia nada más que yo conté cuando dejamos Argentina, cruzamos el río Paraguay, la mitad pertenece a Argentina del río, la mitad brasilera. Y cuando sale uno entra a la ciudad, la uruguayana, y ahí está un poquito más allá la aduana. Y cuando pasamos el río y yo miro allá había un asunto, un galpón grande con un letrero así, circular. Y ahí era donde decía borracharía. El letrero, borracharía. Ah, ya entiendo el portugués, dije yo, porque debe ser donde vienen los borrachos aquí todos a tomarse el pencado. Borracharía, ya la entiendo. Y que la borracharía era vulcanización. Cuando nosotros estuvimos donde José, al principio, Yanedu Chávez, que yo les contaba, él era chileno, la señora era brasilera. Entonces, ¿qué hacíamos? Pesqué un cuaderno y, por ejemplo, yo le decía, oh Rosely, porque ella entendía español, ¿cómo se dice vaso? Entonces yo escribía vaso en español y al ladito le ponía, como yo escuchaba que ella me decía, copo, y después cómo se escribía. Entonces después que yo tenía como un vocabulario, iba yo y mientras estaba en la pieza repetía como los loros. Copo es vaso, cadeira es silla. Entonces la primera que por misericordia de Dios a los 3 meses ya estaba hablando portugués era yo. Y mi papá se hizo un vocabulario y se daba a entender. Y él hablaba y predicaba en portugués también, pero siempre con un vocabulario. Estaba en el bus, él ahí andaba estudiando su vocabulario. Él nunca fue de hacerse problema y él fue aprendiendo, así como aprendí yo. Entonces después con la Biblia en portugués que uno va leyendo, más la otra, se le van quedando cosas. Él nunca habló un 100% portugués, pero él sí se daba a entender, él predicaba en portugués, mi abuelita también. Se cantaba en portugués, se hablaba en portugués, aunque hubieran chilenos. Hubieran o no hubieran brasileros, se practicaba el idioma. Entonces, mi pastor nos dijo que uno responda, eu era yo, yo. Hablo era fala. Entonces teníamos que responderle a la gente, eu no falo portugués. Entonces nosotros apenas nos hablamos, eu no falo portugués, eu no falo. Empezamos ahora a no entender nada. Entonces ahí mi esposo me dice, yo creo que estamos de más aquí, me dijo, si no entendimos nada. Entonces, ¿por qué no lo devolvemos mejor? Además el calor era tremendo. Y entonces yo le dije, no hijo, si el Señor nos trajo, vamos a orar y ayunar, le dije yo, y el Señor nos va a enseñar el idioma. Y nos pusimos en oración y ayuno, así.
que como, no sé si teníamos ciertos días, no sé, pero en oración y ayuno, y faltaba poquito para llegar a 3 meses. Cuando yo entendí que el Señor hizo una cosita en el oído conmigo, para entender lo que ellos decían. Mi idea que llevaba de aquí de Chile era hasta cantar el himno, ay, también ya se me olvidó uno que dice, soy extranjero aquí. Entonces yo creí que cantando ese himno los brasileros se iban a llegar. Bro. Y resulta que al brasilero no se le puede decir que es pecador. No, ¿qué pecador yo? O sea, no les gusta. Ni me en cuenta me tomaban, porque allá se toma mucha cerveza, mujeres y hombres. Pero cuando Dios hizo eso de cambiar, y yo le dije, ahora voy a cantarle. Sou poder de Deus, pode mudar teu ser. A prova eu te dou, Ele mudou-me a mim. Não vês que eu sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Y ahora empiezan a querer separar, ahora empiezan a escuchar. ¡Ay, ay, qué maravilla! Y obviamente siempre orando que el Señor trajera las almas, porque la verdad es que Brasil es un país como muy diferente en cuanto a la parte evangélica nuestra. Nosotros somos como cuadraditos. Y ellos saben que abrieron una iglesia y ellos, aunque no sean de su iglesia, ellos van a cooperar, dicen ellos. Entonces nosotros abríamos el templo los martes, los jueves, y nos faltaban los hermanos de la Asamblea de Dios que estaban un poco más abajo, venían ellos a cooperar, pues llegaban a la reunión y estaban en la reunión con nosotros, cantaban, oraban, tal cual, y después se iban. Ellos son así. Entonces mi abuelito en ese sentido, él fue un hombre que tuvo una visión amplia, ¿ya? Una de las hermanas que llegó ahí del tiempo de mi papá, y viene una vecina, le dice, doña Eva, le dice, ¿por qué no va a mi iglesia si los cultos suyos son en la noche y allá vamos en la tarde? Le dijo. Ya, le dijo la hermana Eva, sí, tranquila. Y se bañó, y cuando la vecina ya llega que va a venir el horario de la vecina a buscarla, dice que ella abre el guardarropa y saca la ropa que se va a poner y el Señor le habla a ella porque ella no acreditaba que Dios hablaba a las personas. Y la hermana Eva dice que escucha y le dice la voz tan fuerte y le dice, a ti no te pertenece esa iglesia, le dijo. Y entonces ella dice que cae desmayada a la cama y era morenita ella. Entonces le dice la mamá, le dice, Eva, ¿qué te pasa? Le dijo, estás pálida, le dijo. Y ella cuando reaccionó le dijo que Dios me dice que allá no es mi iglesia, que es esta aquí. Dijo, así que cuando pasó la vecina le dijo, no vecina, no voy. Y era un testimonio de ella, que Dios ahora sí hablaba, porque nosotros le decíamos que Dios hablaba a las personas. Mire, pasaron muchas personas por la iglesia, como en todos lados yo creo. Muchos van a ver cómo es, cómo funciona. Brasileros iban y se iban por curiosidad yo creo. Pero como ellos están acostumbrados, como le digo yo, una forma más, ¿cómo se dice? Ellos son más bulliciosos, por decir algo, ¿no? Ellos tocan instrumentos, en fin, ellos cantan, no se aplauden. Entonces ellos iban, participaban con nosotros, encontraban muy bonito, pero eso, nada más. Y ellos querían bater palmas y no, pues nosotros les dijimos que no era de nuestra costumbre aplaudir. Entonces, sino que nosotros éramos de dar glorias a Dios. Entonces, ahí en eso ellos fueron aprendiendo y se les explicó que la gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo eran las 3 glorias que Dios nos había enseñado en el tiempo que hubo el avivamiento aquí en Chile. Y en esto, cuando escucha que yo estaba hablando de la santidad, él me había escuchado, entonces dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entran estos hermanos y caen de rodillas, porque ellos andaban buscando donde se hablara de santidad, de limpieza de vida. Y ahí encontraron lo que Dios le había dicho. Pero entonces viene, y uno de ellos estaba trabajando en el litoral.
Entonces viene y le dice, oye, encontramos una iglesia. Sí, le dice, ¿el pastor es llorón? Sí, le dijo. Se ve, brinqué 2 rositas de ahí, una fábrica de juguetes que había. Sí, le dijo. Y le empezó a decir todo. Ah, esa es la iglesia que el Señor me mostró anoche que tenemos que congregar. Y ahí ellos quedaron congregando con nosotros en la iglesia evangélica pentecostal. Después ya de que Itacuá quedó ahí establecido, en ese tiempo después llegó el que es ahora el pastor López, con su familia llegaron, y ellos después quedaron ahí en Itacuá. Y nosotros nos devolvimos a Jardín Brasil, a la central, por decir un nombre, ¿ya? Entonces, en Jardín Brasil después se inició también ahí, cuando, como le digo, el Señor dio esa casa con el salón abajo, y ahí se empezó también otro trabajo para habilitarlo para hacer la iglesia, porque era un galpón. Entonces empezó a trabajar. Como le digo, él ponía manos a la obra, no esperaba que otro lo hiciera. Entonces ya dijo, aquí hay que hacer, miró cuánto había que poner para hacer el altar, todo, y compró los materiales y vamos haciendo el altar, ¿sabe? Y ahí empezaron a aparecer también otros hermanos, otros chilenos, que a la voz de que llegó y él empezó a visitar, o sea, no se quedó ahí. Él fue a la isla Vela, San Sebastián, donde estaba en ese tiempo que fue el pastor Josué, Azócar. Entonces cuando el pastor Tello se identificó y todo allá, dice que le explicó que el encargo que llevaba, el pastor Josué le dijo, no, yo no, porque yo me congrego ahí y yo estoy muy bien ahí. Y mi pastor Tello decía, Diosito usó dice, una palabra para quebrarlo y le dijo, Dios no nos ha llamado para que estemos bien. Y dice que ahí el pastor Josué se quebró y aceptó de que él iba a integrarse en nosotros. Y empezaron en la casa que él arrendaba, en toda una esquina, ahí arrendaba. Ahí empezaron a hacer las reuniones. Cuando el dueño de la casa supo, afuera. No, esto no es para esto. Y ahí se abrió otra iglesia. Y así donde le decían él iba, fue a Río Claro allá porque había una hermana, la hermana Noemí, allá partió donde la hermana Noemí, se abrió otro local. Entonces él siempre fue así, si le decían que allá, no sé, él partía y iba a ver los hermanos. En eso ya nosotros comenzamos a trabajar y a trabajar en la obra del Señor. Salíamos del mercado, llegamos, abríamos el templo, los hijos abrían el templo y ahí ya corriendo se daba vuelta la ropa y salíamos ahí y llegaban algunos hermanos también. Yo después le dije al patrón, no voy a trabajar más, porque yo era a las 5 que iba a salir, de repente son las 8 de la noche y ando por allá en el camino haciendo entrega. Entonces le dije que no iba a trabajar más, quedó mi esposa nomás, porque yo llegaba a las 8, 8 y media y las hermanitas que habían ya estaban ahí, esperando. ¿Cuándo va a cundir esta misión aquí? Y así empezamos. Cuando después ya trajeron a mi papá para Chile, entonces trajeron a mi papá para Chile y a nosotros de Itaquaquecetuba nos llevaron a Sao Paulo, Jardín Brasil. Habían unos hermanos que venían de Guarulhos. Entonces viene y lejos, cerca del aeropuerto. Entonces viene y llaman al pastor, le dice, pastor, sabe que falleció un joven y esta familia que estaba con él quieren que usted le haga un servicio religioso. Entonces, ya, pues fuimos. Y así, a través de ese joven que falleció, de ese finado ahí, nosotros comenzamos ahora a trabajar Guarulhos. Y como Dios nos había dado un auto, entonces en ese auto el pastor, a los hermanos que después llegaron, vivían muy lejos a Chivaya, que también se estaba predicando a Chivaya, el último local, estaba predicando, entonces el pastor iba a buscar el día viernes a los hermanos. Entonces el viernes llegaban, estaban en el estudio bíblico, el sábado estaban en la vigilia, hacían aseo en el templo, y el día domingo estaban en la escuela dominical, estaban en el culto de la noche, en la clase de Dorca a las hermanas, y después que terminaba el culto, les dábamos un tecito y el pastor iba a dejarlo. Entonces fue creciendo poco a poco la iglesia, pero al principio fue difícil, o sea, hubo que trabajar harto en cuanto a lo material y a lo espiritual, porque además las luchas también eran de otro tipo, o sea, eran
no sé, algo muy particular, no sé, una noche estamos durmiendo y le agarran la cama de atrás a usted y le levantan la cama. Entonces uno tenía que vivir pendiente, clamando al Señor, encomendándose. ¿Por qué? Bueno, íbamos a luchar a quitarle almas al enemigo en el fondo, ¿cierto? Íbamos a predicar el Evangelio. En la cuadra donde estábamos, en Niquetacuasquecetú, habían 3 centros de templos de espíritas, macumba. Entonces, era la lucha espiritual y la lucha para cuando salíamos a predicar. También nos ofrecieron ponernos fuego mis niños anoche cuando nos ofrecieron prender fuego a la casa, y se sabe que se hace. Entonces no podían, papito, nos van a quemar, y de nosotros dándole, no, hijo, si no nos van a hacer nada, no nos van a hacer. Y después venía un señor a caballo, estaba predicando la hermana Eva, y el hombre del caballo se le tiraba encima, y nosotros clamando atrás, y viene, sabe que el caballo avanza y se cae el caballo. Y la hermana siguió predicando hasta que terminó y no se fue. Y el hombre tuvo que escuchar la predicación. Porque Dios en su misericordia, aunque pobre y muy faltos de todo, pero Él estaba con nosotros. Y otra vez estaban en San Pablo, mi papá predicando en San Pablo, y había un hombre con una facón, le llaman, un cuchillo así. Y en el mismo piso del cemento lo afilaban nos hacían que si no nos callábamos, si no nos íbamos. Revólver también. Otra vez estábamos predicando, terminando en un estudio bíblico que teníamos, y había frente de un bar, estábamos cuando el hombre empieza a apuntarme y yo predicando ahí, Señor, en tu nombre, y todos clamando. Cállate, cállate. Y yo le decía, los hermanos, algunos, no, hermano, si estamos haciendo la voluntad de Dios nosotros. Si nosotros dejamos de hacer la voluntad, corrimos riesgo de recibir daño. Pero mientras estemos, Dios nos va a defender. Nunca nos dejaron callados. Ni cuando estábamos siendo apuntados con revólver, nunca Dios permitió que nos quedáramos calladas o que mostráramos miedo. Él nunca echó pie atrás. Yo nunca lo vi así que dijera, no, sabe, no. Nunca él dijo, no, ya no quiero más, no. Y pasamos, digamos, momentos difíciles, porque imagínense, lejos de Chile. Claro. Dependiendo solamente de la voluntad, de la misericordia del Señor. Porque no habían recursos, uno está abriendo obras, no hay ofrenda, y la misma ofrenda que echábamos nosotros, la guardábamos para poder echar al otro día, y así enseñar a la gente que había que ofrendar. Un día mi hijo, como le digo, era pequeño, tenía unos 6 añitos, y yo le tenía acostumbrado a darle el almuerzo, y de darle el almuerzo yo le daba una mamadera. Entonces viene y el hijo me decía, mamita, me decía, yo quiero leche. Y yo le dije, hijo, no tengo leche y no tengo plata, le dije. Pero sí, le dije yo, usted sabe pedirle al Señor. Vaya allá al templo, vaya a orar, le dije yo, y pídale leche al Señor, que el Señor le va a mandar. Y en esto mi hijo Ricardo fue al templo a orar. Y siempre oraba fuerte. Entonces le decía, Señor, yo quiero leche, pero dame de esa leche que está la vaquita afuera con sus tetitas, le decía. Ya él oró, yo terminé de lavar la loza y él salió a jugar al patio. Cuando no pasan media hora, 20 minutos, y baten palma afuera. Y era una hermana que ya venía a la iglesia. Entonces dice ella, hermana Elisa, vengo rapidito, dijo, a dejarle esto que el Señor me mandó. Y ahí estaba su leche, de 2 kilos, la leche També, donde estaba la vaquita con sus tetitas, la misma leche. ¿Sabe? Una oportunidad llegaron de esta misma familia que había llegado, llegaron con una de las nietas de la hermana Irací enferma. La niñita se enfermó súper mal, o sea, era una enfermedad que no tenía, era algo muy grave. Él fue con un hermano, no me acuerdo en este minuto con quién fue a visitarla, no, la verdad es que no me acuerdo, pero fueron a visitarla. Oraron, la ungieron y el Señor hizo misericordia. La niña fue sana, la niña ahora es una mujer grande y todo. Entonces,
usted ahí se da cuenta que a lo mejor no hubo una tremenda manifestación, por decirle, porque nosotros nuestros cultos eran cultos pentecostales, pero nosotros cantábamos, pero así como aquí que de repente se manifiesta el Señor, que hay una edad, pero el Señor obraba ahí en el silencio. A los 3 años nosotros volvimos a Chile, de que nos habíamos ido con él, con los niños. Y llegábamos, para mis niños que eran chiquititos, en una escuela no reciben. ¿Tienen residencia? No, no tenemos. Entonces no hay documentos de brasilero. A buscar otra escuela por allá, nada. Allá los reciben, un poquito tiempo. Salieron, todavía no sale, si eso no depende de nosotros, ni siquiera ir a preguntar por las federales, cosas serias. Y ya llegó. Entonces cuando vinimos para acá y vamos a volver, yo no sé si alguien habló o cómo esto, en esos tiempos ya estaría. Cuando nos entienden y dice los niños no pueden pasar, tienen 3 años sin estudiar. Sí, es verdad. Entonces no pueden. Los niños no pueden, tienen que quedarse para estudiar. Y dijeron, y le vamos a dar oportunidad. Mi hija, 4 años en uno. Hacer 4 años en uno. Y mi hijo, 3 en uno. Yo los conozco, ¿qué va a hacer 4 años en uno? ¿Cuándo? Ya está. Pero tuvimos que ceder. Se quedaban con la Wilmita. Yo sabía que mis niños estaban muy bien. Pero dejarlos aquí, a mis niños era una cosa, cuando nos despedimos ya el corazón se partió. Hasta llegan varios asientos, nos fuimos en asientos separados para llorar con la Elita. Y nos fuimos. Y con cartas, comunicándonos. La carta demora 3 meses en esos años. Llega el fin de año de escolar aquí y mis niños aprueban. Entonces me llega la carta ya de mis niños, me decía el minicita, papito, dele gracias a Dios y a las hermanas por sus oraciones, porque Diosito nos sacó adelante, salimos de prueba, salimos bien, se recibieron. Y llega poquito después, así que nosotros teníamos que venir como a la conferencia y salió la documentación. Así que ahora lo fuimos con documento y todo. El hijo terminó de estudiar su enseñanza media. Entonces el papá le decía, hijo, trabaje mejor, le decía. No se preocupe, papá, le decía, porque Dios me dijo a mí que mi futuro estaba en sus manos y la educación estaba en sus manos y Él me daría la educación. Llegó una familia de aquí de Chile a trabajar allá a San Pablo. Entonces un día viene esta María, le pregunta a Lito después de la escuela dominical, porque íbamos a almorzar todo, le dice, hijo, ¿y usted no estudia? No, le dijo, yo estoy esperando en Dios porque Él me dijo que me iba a dar educación. Y llegaba justo el periodo que se dan las pruebas para entrar a la universidad. Entonces le dijo, ya, Hito, lo llevó para adentro y le pasó plata, inscríbete, le dijo, y yo te voy a pagar todo, le dijo. Y así Dios le dio la educación. Por 2 años le pagó ella la universidad al hijo y cuando ya ella se tenía que venir, contratan a mi hijo y la universidad le dice que le va a dar gratuidad total. Así que él a los jóvenes le decía, estudien porque Dios le va a dar a ustedes la educación. Y él les contaba ahora con su experiencia, le decía, mira, a mí el Señor me pagó y me dio gratuidad, me recibí de abogado y después me dio un posgrado el Señor y le dijo, y me dio un máster y ahí mismo me contratan para profesor de la universidad. Yo esa experiencia para mí es grande porque no había cómo nosotros le pudiéramos al pastor pagarle una universidad al hijo. Y después el trabajo para la hija también es otro. Fuimos a hacer nuestros papeles para documentación al consulado chileno. Entonces la hija se maravilló de esos departamentos grandes, de la avenida Paulista y de todos, quedó encantada. Y dice, y como tenía como 9 años, ella 9 o 10 años, entonces le dice, Diosito, le dice, cuando sea grande, que me gustaría trabajar aquí. Se pasaron los años, ella estudió y el Señor utiliza la misma niña que le pagó los estudios a la hija, le dice, mire, Eunice, le dice, se abre una vacante en el consulado chileno. La hija no sabía escribir el español,
no sabía, porque toda vida había estudiado en portugués nomás, lo sabía hablar pero no escribirlo. Y le toman la prueba y el Señor la hace salir adelante y sabe, y quedó hasta el día de hoy, trabaja en el consulado, es ministra de fe y es la que lleva todas las cuentas del consulado. Entonces son cosas que Dios hizo con nosotros por todo lo que nosotros pudimos hacer allá en aquel lugar. Entonces por eso nosotros somos gratos y decimos que todo es por la fe, es por la fe. Creer cuando no hay nada, caminar sin garantías, predicar cuando no hay oyentes. Esa es la fe que sostuvo a los primeros, la fe viva, probada en el día a día. Por eso el pastor Tello no terminó su artículo con una reflexión, sino con una oración, una súplica que sigue vigente hasta hoy. Dios renueve la obra misionera de los tiempos apostólicos, para que la Iglesia pueda cumplir este desafío final antes de ser arrebatada. Alzad vuestros ojos y mirad los campos que están listos para la siega.